Corte, ¿usted está dispuesto a ir a la Si se Constituyente? cae la Corte, entonces se recogerán 8 millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentar la consulta. Y si se vuelven a presentar a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que un pueblo que en elecciones masivamente pida a la Asamblea Nacional Constituyente. Eso, Que no me beneficia a mí, porque para esa época yo ya estaré terminando mi mandato. eso le iba a preguntar. ¿Vamos a tener elecciones en 2026, el Obvio, 31 de pues es mayo? lo que ordena la Constitución. ¿Qué tal? La pregunta capciosa que parte de una premisa falsa del periodista de CNN. El presidente Gustavo Petro firmó el decreto 0639 del 11 de junio del 2025, con el que convoca oficialmente a una consulta popular, pero lo hizo sin el aval del Senado de la República, que de una votación irregular, recuerden, hundió la reforma y eso desató una tormenta jurídica, política e institucional sin precedentes. Primero, el contexto todos lo saben, el Senado votó el 14 de mayo pasado en contra del aval a la consulta. Según la ley y la Constitución, toda consulta popular de orden nacional requiere concepto previo del Congreso. Pero el gobierno argumenta que esa votación fue viciada, se cerró arbitrariamente el debate, se cambiaron votos de forma sospechosa presuntamente, se rechazó una apelación legítima y se desconocieron normas básicas del reglamento del Congreso. Por eso el presidente invocó la llamada excepción de inconstitucionalidad y firmó el decreto por su cuenta, señalando que el Congreso había violado derechos constitucionales al impedir el mecanismo de participación ciudadana. ¿Puede hacer eso el presidente? ¿Qué dicen los expertos? En teoría no, pero al invocar esa excepción, lo que está haciendo es abrir un debate judicial. Está diciendo al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional que decidan si lo que hizo está permitido o no por la Constitución. Aquí no hay ninguna dictadura, debemos decir, como quieren hacerlo ver, no hay ninguna ruptura del orden institucional, lo que hay es un choque entre dos poderes públicos. ¿Quiénes? El Ejecutivo y el Legislativo. ¿Y quién debe resolver ese choque? Otro poder público, el judicial. Así funciona el sistema democrático. Es, de hecho, el sistema de pesos y contrapesos funcionando a su perfección. El legislativo dice una cosa y el ejecutivo responde y el judicial dirime. ¿En cabeza de quién? Del Consejo de Estado, que puede decidir si el decreto es nulo o no, y la Corte Constitucional a la que Petro apeló para revisar su decreto. Pero ¿qué pasa si la Corte o el Consejo de Estado tumban el decreto? Como ya escucharon, el presidente ya advirtió que impulsará una Asamblea Nacional Constituyente mediante la recolección de 8 millones de firmas. Ese mecanismo también está en la Constitución, no es ilegal, no es una jugada autoritaria, pero sí tiene requisitos, como todos los mecanismos de reforma constitucional, ya sean por acto legislativo, referendo, plebiscito constituyente, tienen que pasar por el Congreso de la República. Así lo establece la misma Constitución. Es decir, incluso si se van por vía constituyente, el legislativo vuelve a ser parte del proceso. Señores, en mi opinión, la mejor Asamblea Nacional Constituyente y la mejor consulta se va a dar en marzo del próximo año, cuando cambiemos a todo ese Congreso y por primera vez el